y está con nosotros y se la juega en Venezuela. Por eso vamos a saludarlo. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué bueno tenerlos de vuelta. Bueno, también los extrañamos. Nos tocó revisar mucho en la frontera, que tenemos que defender los Estados Unidos también de una invasión que existe y gente que no respeta, rompe en todas las fronteras, rompe y avanza como si fuese que ellos son dueños de todo, y no es así. Nosotros tenemos que defender nuestras casas, nuestros lugares, de personas que se creen que pueden venir a invadir los Estados Unidos, ¿no? Pasa. Venezuela descuidó durante mucho tiempo sus fronteras. Perdimos lo que debe ser una lógica en cada uno de los países, que debe ser esa inmigración selectiva. Atendimos en muchos casos de manera con los brazos abiertos mucho del rechazo que hoy vivimos. Quizá por eso, porque es un error en cada una de las naciones en no entender los principios de que cuando existen este tipo de problemas en las naciones, como parte de lo que reciben los Estados Unidos de sus vecinos, parte de lo que recibimos nosotros de los vecinos, o nuestros vecinos tienen que recibir nosotros de nosotros hoy, está en no atender el problema principal que está en esas naciones. Y entonces, cuando tenemos que estar estrictamente a la defensiva, y no pusimos los granos de arena necesarios para solucionar y atender el problema de esa nación, se llegan a estos puntos, donde tienes que estar es defensa, y no se hizo lo correcto, que es ayudar de verdad a estas naciones a salir del fango o a detener lo que los iba a llevar al fango. Tú sabes, por Estados Unidos nosotros estamos gastando de nuestro salario, de todos los trabajadores, mucho dinero en toda esta inmigración. Millones y millones que estamos, en vez de depender para socorrer a nuestros ancianos y a nuestras gente que necesita ayuda, tenemos que darlo para gente extraña que no conocemos y que realmente no es que lo hagan o lo pidan con ese sentido de humildad, sino invaden el país. Y eso creo que tenemos a nuestro presidente Trump jugando la cara. Es el único ciudadano, así los demócratas que son socialistas, que hace una falsa fachada de protección y querer a todo el mundo, van destruyendo como fueron destruyendo la ciudad de Miami, decreciendo su calidad de vida completamente, porque hay que cuidar primero a su familia, después a lo demás. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Y lo peor es eso, invaden o el tono de exigencia, como si hubiese alguna responsabilidad de los errores que cometemos como nación. La gracia es que como nación, como cada una de estas cosas, nosotros estamos involucrados en distintos procesos de desarrollo. Y si nuestros países han sido irresponsables en el accionar, en el negociar, en hacer valer sus condiciones, debido a una selección política que desde hace muchísimo tiempo viene generando lo incorrecto, vamos a tener estos resultados. Y frente a estos resultados, ¿qué hacemos? Lo que estamos es exigiendo son situaciones realmente complicadas en ese sentido, ¿verdad, profesor? En el caso de los Estados Unidos hay que mirarlo de una manera muy especial, porque esa exigencia típica del latinoamericano de te odio Estados Unidos, pero tienes que darme qué, o tienes que hacer esto es parte de este hueco y esta diatriba a la que somete el socialismo en un revanchismo constante, en una ridiculez constante. Ahora te diste cuenta que nuestro candidato socialista del Partido Demócrata o semicomunista, que se escuda a través de poner en Estados Unidos una forma tipo europea donde es imposible, es lo mismo que vamos a poner a cualquier país latino una forma europea, porque la gente no lo permite, su educación no lo permite, y realmente el tipo es millonario, no es un individuo que es pobrecito, y realmente este Partido Demócrata pensó que ese candidato socialista es una imagen del pobre y al final es un millonario, cuando en las declaraciones que hizo en estas últimas semanas. Okay, cada joyita que se gasta el Partido Republicano, el Partido Demócrata, perdón, en ese nivel, teniendo en cuenta tanto Biden como Sanders, el mensaje que llega siempre va a ser errado.
Siempre va a ser para mal. Por eso yo me voy a preguntar, si yo creo que es valedero que cualquier norteamericano quiera tener inmigrantes en su casa y se los lleve a su casa y los mantenga y los alimente, pero no tiene por qué obligar a los demás que alimenten a otras personas. En mi casa entra el que yo quiero y esa es mi cueva donde me da mi paz y mi tranquilidad. Así que aquellos que quieren aceptarlo, por favor, llévenlo a su casa, paguen el seguro, le pagan la comida, le paguen, que hagan lo que quieran, que vean en su casa los televisores y ellos se hagan responsables. Y creo que eso nadie le va a negar el derecho que tengan uno en su casa lo que cree que es más conveniente para uno, ¿no? Sí, profesor. Ojalá pudiésemos manejarse esa realidad así, pero en naciones ni siquiera eso se puede hacer, porque las naciones tienen que defenderse como naciones, sus habitantes tienen que integrarse frente a esa realidad. Cualquier nación tiene que tener una política de inmigración que sea atractiva para el país, que permita el desarrollo del país, que el inmigrante venga a trabajar y a crecer, no solo que venga huyendo de su país, sino que venga a aportar al país a donde llega. El problema es que la gente, lamentablemente, hay muy pocos los que cambian la conducta que le metieron en la cabeza originalmente. O sea, la mayoría de los seres humanos es muy raro el cambio o la adaptación. Uh-huh. Si tú, el adaptarte a tu patria, a tu forma de comer, a tu forma de pensar, a tu forma de pobreza, lo que tú quieras, implica llevarlo a una ciudad totalmente diferente, implica muchas complicaciones para la ciudad donde esté. Sí. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes que venir a una ciudad como era antes aquí en el sur de la Florida, había tranquilidad, paz, se manejaba hoy en día no hay el respeto a nadie, la gente no respeta el tráfico, es la ciudad de mayor estrés que hay en Estados Unidos con el 13,2% de estrés. Y eso implica enfermedad para los que estamos viviendo en el sur de la Florida. Implica que no se respetan las cosas, que no se cuidan las cosas. Y llega el momento que tu propia ciudad, que tú la estás haciendo, la estás cuidando porque tu casa es lo que te va a quedar como reserva para el futuro de tus ahorros, todo se va deteriorando. Y yo creo que no tienen derecho aquellos que llamamos políticos, que son los que elegimos y son empleados nuestros. Los políticos no son los dueños de ninguna sección. Son empleados, son aquellos que tendrían que administrar los bienes de la comunidad, no los dueños de esa comunidad. Pero lamentablemente aparece que en el sur de la Florida no tiene esa mentalidad, sino seguimos con la mitad latina de no hacer nada y de no resolver los problemas. Y esa mentalidad de no hacer nada trajo a Venezuela a este lugar. El no haber hecho nada, no haber hecho nada lo correcto, esa mentalidad de no hacer nada, trajo a Venezuela a este lugar y a esta situación, profesor. Y esta situación cada vez se hace más delicada, porque los procesos de este tipo, cuando van deformando a las sociedades, después a las sociedades les cuesta arrancar, aunque sea para el mensaje correcto. Venezuela está pagando una cantidad de años de irresponsabilidad muy, muy grande, y frente a esa irresponsabilidad todavía el comportamiento sigue siendo inmaduro, sigue siendo bastante infantil y no entiende el daño hecho. Las sociedades se dejan de formar de una manera muy, muy fácil. En el caso venezolano, para llegar a esta situación ha sido un trabajo de décadas, ¿no? Pero la realidad a afrontar es esa. Las sociedades se deforman y se deforman a puntos realmente delicados. ¿Cómo volverlas a encaminar? Ahí es cuando entran las cosas que pueden sonar realmente incómodas para una sociedad. Solo se encaminan cuando un sector de esa sociedad decide encimarse y avanzar, simplemente avanzar. Porque mientras la sociedad siga teniendo ese tipo de comportamientos infantiles, ese tipo de comportamientos sin razón, es increíble lo que le están haciendo al país, profesor, porque llegamos a los límites del absurdo. Hoy han logrado hacer, profesor, frente a este desastre, frente a esta increíble realidad de que vivimos bajo una tiranía genocida, comunista, que persigue, destruye, secuestra, mata, que ha acabado con el país, entrega la soberanía, convirtió a Venezuela en un narcoestado, le ha hecho un país patrocinante del narcoterrorismo,
nuestras riquezas han sido sacadas y continúan siendo, estamos bajo el mayor crimen ecológico, nuestra sociedad adoctrinada, la gente muere de hambre. Frente a esa realidad ya volvieron a llevar al país a la discusión electoral y ahora lo llevan hasta el inmenso ridículo de ponerse a discutir como oposición quién debe ser el candidato del chavismo. Lo que le están haciendo al país, a la psique del venezolano, va más allá de esa sociedad irresponsable. Esa sociedad irresponsable permite que le hagan hoy esto, profesor, y es el colmo, porque ahí sí vamos a tener grandísimos problemas para reencontrar al ciudadano con la lógica. Por eso es que la responsabilidad hay que ponerle ojo, por eso es que no se puede ser irresponsable como sociedad, por eso es que las élites, las dirigencias políticas tienen que estar muy conscientes de las barbaridades que hacen por el favor electoral. Ese favor electoral va generando un deterioro social y la población se envilece y se embrutece. Y en el caso venezolano están rompiendo todos los récords y abusan de ella, abusan de la sociedad, la deforman, la ridiculizan y hacen que acompañe cada una de esas barbaridades. Bueno, fíjate que lo más claro, estamos en Cuba. Estamos en Cuba 60 años. La gente que viene adoctrinada acá a los Estados Unidos, adoctrinada por el comunismo, no le interesa la política, no respetan la sociedad en su gran mayoría. No tienen la culpa, fueron programadas para eso. Ahora, lo difícil va a ser recomponer a Cuba, ¿no? Con mentes como la que había antes. Noel, muy buenas noches. Estaba leyendo a Moisés Naim con su libro de ficción, que no es ficción, y él dice, sin Cuba el chavismo no hubiera sido lo que es. Eso es una realidad como un templo, igual que Cuba no hubiese sido lo que es sin la Unión Soviética. Correcto. ¿Cuál es la gracia de esta? Las revoluciones no hacen solas, las revoluciones, por eso yo siempre insisto, la revolución es una sola. Este proceso va amarrado y cuando uno nace en naciones de esta, que nace este tipo de sistemas en naciones como la venezolana, para mí fue fácil colocar en el 98, antes de que Chávez llegara al poder, que íbamos a entrar en un proceso neocomunista fundamentalista. En aquel momento hice mi estudio del momento que estábamos viviendo, Venezuela el único país no islámico en la OPEP. Cada una de estas cosas fueron dando una estructura para darle cuerpo a este proceso revolucionario, que es parte de lo que se ha banalizado. Cuando se banaliza lo que sucede en Venezuela, se banaliza todo el componente ideológico y los basamentos. Entonces sí, esto es un proceso revolucionario y lo que nosotros estamos viviendo es la consecuencia de una revolución comunista, de un proceso revolucionario para minimizar al individuo y hacer este desastre. Pues. Entonces, lo que nosotros encontramos, por supuesto que Venezuela, el proceso del chavismo no sería nada sin Cuba, igual que ese proceso cubano no sería nada sin la Unión Soviética, y todo ese entorno revolucionario va generando una influencia. Entonces tú encuentras lo que son técnicamente una enemistad constante, como la que ha habido entre Rusia y China, trabajando en conjunto para destruir a Venezuela, simplemente porque es parte de lo que es ese concepto revolucionario. Es tan evidente y tan constante que se niegue esas realidades cuando se quiere negar la historia. Por eso es que volvemos al punto principal. Todos los que se comieron aquella tesis enferma del fin de la historia son los principales culpables de esta barbaridad. Porque no puedes ir contra la historia y no puedes ir contra lo que es lo natural del individuo. Hay individuo malo que se organiza para hacer la maldad y encuentra las armas para hacerlas a través de la política, a través de la ideología. Y llega a esto. Y es muy fácil de leer cuando se toma en serio una sociedad y un país. Fíjate que yo me pongo a pensar qué privilegio, sin hablar con la realidad. Qué privilegio que tengamos a ti en el programa de hace tiempo y que estés formando a través de los venezolanos en el mundo una alternativa. Tú, como en tu manera de pensar, y es uno de los pocos líderes que yo conozco, la mayoría no tienen la menor idea de lo que están diciendo, están siendo socialistas, porque no sé si me dejas mentir, la mayoría de los partidos en Venezuela y los actuales son de tendencia socialista, ¿no? Sí,
No solo son de tendencia socialista, no solo están inscritos en el Internacional Socialista, no solo su pensamiento económico está avalado en el keynesianismo, no solo eso, sino que en el caso venezolano, más allá de toda esa carga ideológica socialista, está el proceso de complicidad en este proceso, profesor. Que eso es algo que siempre es muy importante recalcar. No porque hoy se vista algún partido y diga, no, mira, yo no soy socialista, pero también te dicen, no soy de derecha, y se visten en un centro inexistente, cuando las cosas son tan ideológicamente marcadas como vivimos en Venezuela. Ahí hay que recordar la frase bíblica que nos dice bien claro, te quiero frío o caliente, porque los tibios son para vomitarlos de mi boca. La realidad que Venezuela vive es muy clara ideológicamente hablando y marcada ideológicamente hablando. Pero más allá del proceso ideológico está este proceso de acompañamiento en la destrucción de Venezuela. Estos partidos, todos, hicieron posible el imposible de que se acompañara democráticamente, se vistiese de democracia la instauración del comunismo, de esta tiranía. Esto se logró voto a voto, engañando a la población y diciéndole que eso servía para acabar con el proceso tiránico que existía en el país, estando demostrado desde el año 2004 que científica y académicamente era inviable la salida electoral. Entonces todos los que llamaron a participar en esto son absolutamente responsables. Más allá de su hecho ideológico, es un hecho realmente enfermizo lo que le hicieron al país. Ahora, ¿tú te imaginas si pudieron hacer esta destrucción y la siguen haciendo? No es que ya terminó. No. Están destruyendo la mentalidad de millones de personas, apoyados por otros, por Cuba en particular, a otros millones de personas. Y uno dice, pero esta gente va a cambiar. Digo, ¿cómo haces para cambiar millones de dementes que si tú lo dejas solo, van al socialismo de vuelta? O sea, pueden ser manipulados y son manipulados por los partidos socialistas, la Internacional Socialista, como ahora va a ser México. No se dan cuenta, pero paulatinamente los llevan al control del Estado. Y caen como chorlitos, ¿no? Con el fin de ayudar a los pobres, de decir que le vamos a dar a cada uno que... Los lleva a un control del Estado que el Estado nunca administró bien, y lo que hizo son delincuentes, aunque aparentemente al entrar no son delincuentes porque parecen la Virgen María, pero posteriormente usan a todos los otros que tienen una voz romántica como tienen los demócratas aquí en el sur de la Florida o en Estados Unidos, y resulta que nos están llevando a una mentalidad o admiten en sus partidos gente socialista o con tendencia comunista. ¿Por qué? Porque ellos son amplios, ¿no? ¿Y amplios de qué? Si saben que van a ser aniquilados o van a destruir los Estados Unidos. Aquí... Pero la gente lo cree, porque hay que ser bueno, porque hay que ser tolerante, porque hay que ayudar al más pobre. Profesor, allí ustedes todavía lo están viviendo a nivel de tendencia. Aquí la oposición han convencido al país de que deben aceptar a criminales de lesa humanidad, a gente que ha aplicado apartheid, y lo ponen en las direcciones de los partidos, o hacen llamados, ven, o llegamos al absurdo hoy, donde distintos generadores de opinión están preocupados porque los Estados Unidos capturó a uno de los más grandes narcotraficantes que tenía el país, que usó a la Fuerza Armada, que utilizó el nombre de la nación para traficar cocaína, para profesor, es eso. Esta gente va más allá, primero vienen con el cuento de la amplitud y soportan este tipo de personajes con ese tipo de ideas y legitiman ese tipo de ideas, y después llegan a esta barbaridad, a donde ven criminal. Ese es lo que necesitamos para construir el país. Porque esa es la oferta que le están ofreciendo al país, chavismo. Lo que le está ofreciendo la oposición para el país es chavismo y más chavismo. Modificado. Es más, ni siquiera modificado, porque lo que le ofrecen es chavismo originario. Es decir, lo que trajo a Chávez es lo que la oposición le ofrece al país. Y lo aplauden. Lo peor es que han hecho que el país lo aplauda. Ahora, ¿te acuerdas que muchas veces yo he hablado contigo y te he dicho que Colombia, cómo es que Colombia
siendo uno de los que nos exporta más cocaína, más droga hacia Estados Unidos, y nosotros le damos casi 400 millones para que los 400.000 millones para que se resuelva, y resulta que aumentó la producción de droga el 100% y lo sigue distribuyendo en los Estados Unidos. Yo me pregunto cómo los Estados Unidos va a pagar dinero de los trabajadores para alimentar a un país que nos sigue produciendo, no ha hecho nada, aunque suene que lo están haciendo, pero a mí no me conviene un país que yo estoy ayudando para que se limite la droga y él lo aumenta un 100%, me parece que me está tomando el pelo. Eso lo decíamos nosotros antes y ahora lo acaba de decir Trump, ¿no? Lo dijo Trump de una manera muy clara. No están respetando a Estados Unidos. El presidente Trump fue muy claro hace un par de semanas haciendo un análisis de Centroamérica y llega hasta el punto de Colombia y le manda un mensaje muy claro a Duque. Insiste en que hasta ahora Duque y él se llevan muy bien, son buenos amigos, pero no se está haciendo lo correcto en Colombia. No se está haciendo lo correcto en Colombia a nivel del narcotráfico y es algo bien delicado que eso continúe así. Y hoy vemos este tipo de declaraciones, hoy encontramos de un alto funcionario, si no me equivoco, de la Secretaría de Estado, habla de que la mayoría de la cocaína que entra a Venezuela es producida, que entra a los Estados Unidos, es producida en Colombia y llega a través de canales de distribución puestos en Venezuela. Entonces, marca un eje y una realidad con respecto a esa área donde está fallando Colombia y en este narcoestado en el cual vivimos, hace que esa palanca siga fluyendo y generando el caos consecuente en los Estados Unidos. Pero fíjate que estaba dicho cuando metieron precio a este narcotraficante que tenemos nosotros y los testigos hablaban, dicen que en Estados Unidos bajan aviones de todo tipo y nivel a muchos estados traídos directamente, y yo me pregunto, entonces tengo una intriga, ¿no? Fíjate, los narcotraficantes están de la frontera de Estados Unidos para afuera, y yo digo, ¿y los narcotraficantes que están dentro de Estados Unidos y lavan dinero dentro de los Estados Unidos y venden la droga, por qué los servicios de inteligencia no agarran ningún preso norteamericano que están metidos en la droga, que están teniendo los canales, que son los que manejan todo este sistema dentro de Estados Unidos? Nadie está preso. Acá adentro todo el mundo son la Virgen María y de la frontera para abajo están todos los delincuentes afuera. Yo te haría una pregunta. ¿No será que los delincuentes que agarran afuera es para tapar los que están adentro? En muchos sí, y eso no es nada nuevo, y forma parte de la sociedad. Lamentablemente una sociedad como la norteamericana, como la estadounidense, y como muchas sociedades en todos los países, tienen una gran cuota de consumo de narcotráfico, de consumo de drogas, la cual es hasta amparada por los gobiernos, pues, porque si no la población ya se malacostumbró, es una cosa terrible, ¿no? Pero igualmente los bancos, Pablo, agarran un banco. Exacto. Aquí en Estados Unidos, es parte del flujo económico y es lo que hace que la sociedad funcione, para bien o para mal, pero hace que la sociedad funcione. Por eso el dinero entra para acá y entonces los bancos nuestros de acá lo lavan y si lo agarran le dan una pena. Si agarran a un hombre lo meten preso, pero si agarran un banco, pague usted, qué sé yo, 100.000, 200.000, 300 millones y ya te resuelve el problema. Pero ¿cuánto lavó? Es el 10% lo que lavó. ¿Y lo otro dónde está? 10%, profesor. Siguen siendo números tan cómodos de manejar, porque vuelvo para acá, para Venezuela, porque hay puntos que hay que traerle a usted para que tengan noción de lo que nos están haciendo hoy. Profesor, dentro de las cosas que suceden en la Asamblea Nacional, desde hace un tiempo se dio la luz verde a un proceso de recuperación de lo robado por el chavismo, ¿no? Entonces lo robado por el chavismo es una cosa que se pierde, más de 500.000 millones de dólares. Son números impresionantes. Pero el gobierno accedió pagar, el gobierno de Guaidó, accedió a pagar una comisión de alrededor del 30% en la recuperación de esos capitales. Entonces, póngase a sacar números cuando están hablando de recuperación estimada por encima de los 300.000 millones de dólares.
comisión, claro. Sí, yo no sé si eso es lo que se paga internacionalmente, pero todo el mundo sale ganando. La verdad, tú sabes que para un lado o para el otro hay muchos que se aprovechan de las dos circunstancias, igual que los abogados, ¿no? Claro, y sí, es la marca de la forma de los abogados, sí. Es increíble, profesor, porque se logra un nivel de abuso impresionante con una carita feliz, ¿no? Porque la gente va creyendo que le están ayudando. No nos están ayudando, nos están saqueando y resaqueando. Nos están destruyendo el país en las mil y una maneras. Es increíble, profesor, en ese sentido. ¿Perdone? Claro, pero fíjate, yo me acuerdo con esto cuando tú te pones a pensar. Tú no vas a pensar el trabajador que no puede pagar un abogado y pierde los casos, por un individuo que tiene miles o más de 1 millón, que son muchos en los Estados Unidos, y de esta manera salva todos los problemas que tiene, ¿no? Uh-huh. Ahora tú me dices, ¿y son iguales? Sí, estamos en un país que somos todos iguales, pero el que trabaja no tiene igualdad con nada con el tipo que tiene más de 1 millón. Entonces tú dices, ¿y qué pasa con el trabajador aquí que se pasa como es normal? Acá nadie tiene un trabajo fijo, nunca. O sea, en cualquier momento te dice, señor, aquí está el último cheque, buenas tardes, mucho gusto. Y en el periodo de la vida va a tener muchas veces esa circunstancia el que trabaja en los Estados Unidos. Pero la cuota de la casa va a tener que pagarse todos los meses, y si no te la sacan. Uh-huh. Entonces, tú me preguntas a mí, en algunas cosas, ¿se es justo? No. Y es normal. ¿Es especulativo? Sí. Claro. Ahora, yo me hablo en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela en este momento, los intereses van por todos lados. Los intereses bancarios. ¿Cuántos bancos internacionales están en Venezuela todavía? Muy poco, profesor. Bueno, y es que la banca está hasta... Aquí logran hacer hasta que la banca no sea negocio, profesor. Nosotros sí, aquí... Se guardan el espacio. Sí. Yo estuve hablando con gente que son los que dirigen los bancos. Y me dijo, pues le digo, ¿cómo? Le hice una pregunta, ¿no? Digo, pero ¿cómo ustedes están apostando a, qué sé yo, a ese país que está perdiendo y ustedes ponen dinero a pérdida? Bueno, se compensa con lo general, porque cuando eso cambie, nosotros ya tenemos el primer lugar. Eso. Y eso se recupera después. Es una inversión, ¿me explico dónde voy? Sí, profesor, y esa inversión le sale hasta cada vez más costosa, porque este tipo de proceso es tan increíble, profesor, que deja de hacer negocio hasta la banca. Aquí le han impuesto un encaje legal. El encaje legal se entiende como esa parte de lo depositado por el ahorrista, pues cómo funciona, el banco recibe para poder prestar. El encaje legal ha sido muy alto, es decir, el banco no tiene derecho a prestar tanto del porcentaje de lo que recibe, cada vez es menos, por lo tanto mata la correa del crédito. Al matar la correa del crédito, mata la razón de ser un banco. Entonces, hasta eso se llega aquí en nombre del socialismo a matar cualquier posibilidad de relación de negocio. Por supuesto que los bancos han hecho muchísimo dinero también con este gobierno. La banca nacional y la banca extranjera disfrutó las mieles que ofrecía el chavismo. Aquí se hicieron fortunas extraordinarias con la intermediación bancaria, con los juegos los juegos que siempre suceden cuando existe un control de cambio. Cuando se mata la libertad económica, se puede apreciar de cómo, para poder lograr esto, primero, cómo fue ese proceso de acabar con la economía. Pero si le sacan el dinero a los delincuentes, los bancos, uh-huh. Ellos hacen oídos sordos y el dinero se va por los bancos, para la banca. Hay muchos lados por aquí, en ciertos lados hay agencias que no son bancos y tú puedes mandar dinero por esas agencias y todo el mundo sabe que existen. Entonces, tú me dices, pero entonces, ¿dónde está la cosa? No importa, la cosa es quedarse con los delincuentes y agarrar la torta que van dejando, porque ellos necesitan hacer sus transacciones también. Exactamente. Entonces, claro, yo me di cuenta cuando en Argentina se hizo, no le pagaron a nadie. Entonces después compraban la deuda al 10% del valor de la deuda. Aquí entonces, se ha hecho constantemente, profesor. Aquí se ha gritado, lo hemos conversado en más de una oportunidad, se ha gritado, default. El bono baja unos precios ridiculísimos. De repente vemos una cantidad de personas interesadas en esos bonos, existe la compra
y el gobierno paga. Es decir, aquí se ha hecho todo de una manera cantada y premeditada. Bueno, pero vas a ver lo que va a pasar en el futuro. En el futuro, cuando la cosa que va a hacer se va a normalizar, ellos van a ir a reclamar la deuda total del bono, Por no al supuesto. 15% que la compraron. Entonces van a comprar un montón de empresas que le salió gratis. Y esa es la doble deuda que le imponen al futuro de Venezuela. No a su valor original. Y la gente se va a asombrar. La gente se va a asombrar cuando vea a capitales venezolanos reclamando esa deuda. Claro, pero si lo hicieron, se compraban empresas completas. ¿Sabes cómo se compraban? En 2 segundos, para que sepan lo que va a pasar también ahí. ¿Qué hicieron? Los grandes capitales golondrinas que existen en todos lados, o aquellos que son delincuentes comerciales, compraban los bonos al 10% aquel que quería vender lo que no le iban a pagar. Entonces los compraron al 15%, al 20%. De repente en Argentina, cuando subió el cambio, que en nuestros países el cambio es cada 3-4 años, ¿no? Entonces cuando se produce el cambio, entonces ¿qué vas para juntar dinero? ¿Qué vas a vender? Las empresas públicas. Esta es una empresa pública, para darte una idea de teléfono, del otro lado. Se van de 1.000 millones. Entonces yo a ti te compré el bono por 1.000 millones, pero acuérdate que te di el 10% de eso de 1.000 millones. Te di 100.000. Entonces voy con los bonos eso y te puedo comprar la empresa al 10% de lo que tú crees que vale. Pero a su vez, una vez que yo te la compro por un bono de 1.000 millones y yo pagué 100.000, cuando me hago posesión de la empresa le saco un crédito al otro día. Como yo estoy aportando una empresa de 1.000 millones, saco un crédito al 30% y no solo recupero los 100 millones, sino que recupero 200 más y me quedo con la empresa y con los beneficios de la empresa, porque la empresa, cuando empieza a hacer la limpieza, empieza a estar a precios internacional lo que yo te estoy vendiendo, no a precios subvencionados, como pasa en México o como pasaba en Argentina todavía, que tienen que ir actualizando porque todo estaba subvencionado, ¿no? Por el Estado. O sea que tú ponías gasolina y el Estado pagaba el 30%. Los boletos también estaban subvencionados y entonces las compañías de transporte le daban el 30%. Y si tú vas a otro lado, le dan el 50%. Por eso Macri tuvo que, a medida que fue actualizando el precio del gas, de la luz, era porque estaban subvencionadas esas empresas por el Estado. Y en mucho la realidad venezolana es más fuerte todavía en ese, porque llegamos a los límites donde no solo está subvencionada, llegamos al ridículo. ¿Sí? Profesor, aquí no hay, lo de la gasolina es aquí el colmo del chiste, ¿no? Desde hace años, ¿no? Toda la vida ha sido un chiste con respecto al precio internacional. Más allá del precio internacional, con lo que es nuestro costo de producción. Nuestro costo de producción es económico, comparado con los estándares internacionales. Entonces nosotros, quien plantee la necesidad de llevar la gasolina a precios internacionales, también está fuera de la realidad. Eso es un punto importante entenderlo. Pero más allá de eso, llegamos al absurdo. Durante años nosotros pagamos un precio irreal y ridículo por la gasolina, pero ahora hasta la moneda más económica de curso normal alcanza para llenar el tanque de gasolina varias veces. Un bolívar... No lo entiendo. Sí, nuestro bolívar actual, que está absolutamente devaluado, que ya, este último, el que entró el año pasado, ya está total y absolutamente devaluado. Ya vamos muy pronto a sacar un billete en cualquier momento de alrededor de 50.000 bolívares, y así volveremos al nuevo de 100.000 bolívares antes de una nueva reconversión. Calculo yo que en menos de 2 años. No, yo creo que para el año que viene ya deberíamos entrar en una nueva reconversión, porque ya los números se están empezando a ser inmanejables. Entonces, esa moneda que está absolutamente depreciada, absoluta y totalmente devaluada, usted con esa moneda puede llenar varias veces su tanque de combustible. Wow. Esa es una realidad que vive Venezuela, total y absolutamente marcada. En el proceso de reconstruir a Venezuela, hay que entender que cuando se empiecen a ajustar cada una de esas tuercas, el crujido de la sociedad, no el crujido económico, el crujido de la sociedad va a ser realmente delicado, y es parte de la ingobernabilidad futura que ofrece el proceso revolucionario de poderse desmontar.
saben hacer cada uno de los pasos. Es lo que va a pasar que muchos de los, mayoría de los venezolanos que lamentablemente juegan a los vaivenes por las circunstancias, después van a querer el chavismo de vuelta. Una vez que se tengan que actualizar todo eso, va a creer que lo que viene es más malo de lo que tenían, Sí, sobre todo porque no se le dice al profesor, sobre todo porque no se le dice. Después apoyan de vuelta a que venga los socialistas o los delincuentes, ¿no? Nuevamente. Profesor, precisamente por eso, porque no se le habla al país con la verdad. Aquí la gente, esta desgracia de nuestro establishment político-cultural, insiste en calificar al crimen que se comete por el socialismo en Venezuela como un gobierno incapaz. Entonces, no se le tiene los puntos como son un proceso revolucionario criminal, el cual ha destrozado la nación de manera consciente, que cada uno de los pasos que ha dado, desde la destrucción de la Fuerza Armada, desde el proceso de adoctrinamiento en las escuelas, desde la entrega de armas a estas milicias urbanas y las milicias formales del gobierno. Por cierto, el gobierno hoy solicitó hacia la Asamblea Constituyente convertir a la milicia en un cuerpo formal de la Fuerza Armada venezolana. Entonces, todo este tipo de gracias son las que hay que decirle al país para que el país entienda que todo lo que significó Chávez, todo lo que hizo el chavismo fue y es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Pero no, encontramos la dirigencia política extrañando el legado y hasta preocupado por lo que piensa la hija del criminal ese. Eso sí que es increíble. Cuidar el legado. No, mira, Jenny, es que abusan de la gente, abusan del sentido común, ensucian el nombre de Venezuela. Es algo realmente asqueroso lo que le hacen al país y cuenta con el aplauso de tantos y cuenta con el aval de tantos que es para preocuparse más de lo que es la realidad. Porque cuando tú ves a una persona buscando en la basura, buscando comida, tú sabes que eso lo puedes llegar a solucionar si tú cambias el esquema político y el esquema económico. Pero cuando tú ves a una persona aplaudiendo ese nivel de salvajada que te están diciendo, ven y cuida lo que Chávez hizo, y la persona lo acepta y lo aplaude, el problema es mucho, mucho más grave. Es mucho más grave que el que está comiendo de la basura. Porque te insisto, aquello se soluciona. Es tuerca y tornillo. Pero ¿qué haces con la deformación ideológica? ¿Qué haces cuando sometiste al país a un nivel tan salvaje de deformación? Cuando aprovechaste y te has lucrado con la necesidad y con la esperanza del venezolano, y más allá del lucro como tal, has deformado de manera salvaje el pensamiento lógico de una sociedad. Estaba leyendo un tuit, dice un señor que andan pensando que el candidato más fácil de derrotar es Maduro. Pero Capriles le regaló una victoria en 2013. Es lo que te estoy diciendo. Llegan hasta el absurdo. Eso es poner la pelota en alto para ponerte a discutir el hecho de que sí se pueden aceptar unas elecciones. Ya. Entonces la gente se pone hasta a discutir quién debe ser el candidato al chavismo. Y eso lo hace, y el que lleva el tema en este caso es el hombre que le pusieron como candidato 2 veces. Y lo pusieron 2 veces, primero a legitimar a Chávez para que Chávez muriese invicto y después a darle continuidad a la revolución dándole el testigo a Maduro. Es el mismo que Dios mío, es el mismo que impulsó una ley para que se volvieran constitucionales las misiones de Chávez. Es el mismo que entregó el Congreso en 1999, permitiendo que el proceso constituyente aplanara cualquier espacio de la libertad y se mutilara totalmente el Estado de Derecho, se acabara con el equilibrio de poderes para sembrar este teatro que hemos vivido durante 2 décadas, y todavía se cuenta con espacio político, cuenta con aplausos, su partido sigue siendo legitimado y forma parte de las promesas de Venezuela para el mañana. Por favor. Hay una noticia que realmente me impactó porque no la esperaba. El secretario general de Naciones Unidas habló sobre Venezuela el 10 de abril, recién, después de todo el vergonzoso silencio.
dijo que 7 millones de personas en Venezuela necesitan ayuda humanitaria. ¿Ahora? Sí, porque forma parte del acuerdo principal. Vamos al primer cuento, ¿no? La primera etapa del cuento era la ayuda humanitaria por la cual la oposición bregó, y tenemos el desastre del 23 de febrero, el concierto, lo que habíamos explicado desde el principio. La ayuda humanitaria nada más entrará cuando Maduro decida que entra, si no, no va a entrar. ¿Por qué? Porque aquí la presidencia efectiva la sigue ejerciendo el chavismo. La presidencia efectiva, y es algo que de lo que hemos hablado muchísimas veces, no tiene nada que ver con el reconocimiento importante que hacen los Estados Unidos de este paquete de oposición y por su consecuencia el reconocimiento del resto de los demás países que hicieron algún reconocimiento de este tipo. La presidencia efectiva sigue estando en manos del chavismo, sigue estando en manos de esa estructura criminal. Quien lo niegue simplemente no tiene nada en la cabeza. Entonces, frente a esa estupidez que fue el 23 de febrero, las vidas que se perdieron ahí de manera consciente, porque se sabía que no se iba a voltear la Fuerza Armada, eso lo sabía cualquiera que tuviese un mínimo de sentido común. Entonces, esa sangre que corrió ese día por esa estupidez salvaje, eso siguió caminando. Pues el cuento de la ayuda humanitaria y la presión que ejercía la oposición fue validando este tipo de discurso como el que vemos hoy del expresidente del Internacional Socialista, secretario general de la ONU, donde hace que Venezuela acepte la ayuda humanitaria a través del mecanismo que Maduro aprueba, que es el de la Cruz Roja Internacional. Y la primera ayuda humanitaria que entra es la de los socios de Maduro, China y Rusia. Y se aceptará cualquier ayuda humanitaria siempre y cuando entre por los caminos que Maduro aprobó, que el chavismo aprobó, como es la lógica de quien ejerce la presidencia efectiva de una nación, para bien o para mal. Entonces, hoy estamos frente a eso y por eso tenemos unas declaraciones de ese tipo del camarada secretario general de las Naciones Unidas. Sí, porque que ahora se acuerde de hablar de ayuda humanitaria para Venezuela me parece un poquitito tarde. No solo tarde, es darle ese soporte ante la opinión pública frente a la realidad y legitimar por bandas a Maduro, pues. Sí, Maduro que pretende llenar el país con 3 millones de milicianos. Y así vamos, pues, y esos milicianos, como le estaba diciendo hace rato, ahora se les quiere colocar el estatus de componente oficial de la Fuerza Armada venezolana. Tienen más armas ellos que la FARC. Más armas, no. Más armas, no. En realidad no es así. Lo que queda de la Fuerza Armada venezolana sigue teniendo su operatividad interesante y es un grado, igual que cada vez que le mienten a la gente diciendo eso es pura chatarra rusa, los soldados no sirven para nada, no, eso no es así como así. Mira, aquí hay una capacidad técnica instalada, militar instalada, interesante. Aquí no se ha detenido la formación profesional de muchos militares, simplemente se le cambió el punto, pues. No vas a ir a hacer tu curso de Estado Mayor Conjunto en los Estados Unidos ni en ningún país pro-occidental, sino vas a hacerlo en China y Rusia. Y entonces, aquello tiene también su capacidad militar instalada, por eso existen, por eso sobreviven, por eso tienen fuerza. Entonces, esa capacidad militar y ese pensamiento sigue colando. No es que, por supuesto, no es que tengamos un ejército y una fuerza armada que vaya a ir contra el imperio estadounidense. Eso no existe en ningún país. Entonces, la realidad es que no son conchitas de ajo con lo que se enfrenta todo este asunto. Y cuando tú te asocias directamente con los rusos, con su tecnología, con su fuerza y con soldados en territorio, la cosa cambia. Y por eso es que el discurso tan claro y coordinado como el que vemos hoy, de lo que vemos ayer y hoy, de Pompeo y el comandante el comandante general del Comando Sur, un discurso donde reseñan de manera clara lo que está haciendo Rusia acá y los préstamos garantía y cada una de estas cochinadas que han ido haciendo y señalan el problema iraní. Entonces, esa es la realidad a la que Venezuela debería estar pendiente, esa es la realidad de la que le debería estar hablando el liderazgo político venezolano para entender la dimensión del problema en el que estamos y dónde estará nuestra alternativa de salida. Eso es lo que pasa. Nuestro problema es de carácter militar en ese sentido.
lo que se hace con lo que queda de la Fuerza Armada venezolana tiene que ser preocupación grande por cada uno de los venezolanos en todos los sentidos, y lo que se ha hecho con las fuerzas paralelas, que son en muchos casos los que van presionando a la Fuerza Armada, por ridículo que parezca, es grande, porque cualquier cosa de este tipo es el detonar un enfrentamiento fratricida. Cada una de esas cosas han sido bien calculadas y, repito, han contado con el aval de la oposición, al no decirle al país la seriedad y la gravedad de lo que se estaba haciendo. Aquí todo se ha banalizado, todo se ha ridiculizado, y el gobierno muestra el ridículo para que no se tome en serio lo importante. Estaba viendo que el canciller de Paraguay, después de reunirse con Mike Pompeo, fue muy directo sobre Venezuela. Con los dictadores no se dialoga. Eso está muy claro, por eso aplaudimos mucho el principio de la reacción de Paraguay. Paraguay fue el país que unilateralmente retiró sus embajadores de Venezuela y expulsó lo que tenía el gobierno de Maduro en su territorio. Paraguay lo hace con mucha razón, porque Paraguay fue víctima directa de la injerencia venezolana y protagonizada por Nicolás Maduro cuando ellos a tiempo pararon su proceso revolucionario echando patadas al obispo apóstata Lugo. Entonces, en ese momento, Nicolás Maduro buscó intervenir de manera directa en la política paraguaya y recibió parte de la guerra charrúa que hace posible que hoy Paraguay tenga una voz tan interesante como para que Pompeo vaya y los visite. Y aparte los ve a los paraguayos como socios para restablecer la democracia en Venezuela, que eso es muy importante. Eso es importantísimo. Por eso es que esa reacción de Mario Abdo fue tan importante, y su reacción hoy cuenta con el respaldo de un personaje como Bolsonaro en Brasil. Entonces se ve un eje interesante de acción y entendimiento, quizá un eje que se ve sin la fuerza necesaria debido a los conflictos y el año electoral al que se enfrenta Macri, y debido al aislacionismo sano de Chile en todo este tiempo, ¿no? Por más que las palabras de Pompeo ayer fueron desde Chile y fueron muy contundentes en el sentido de Venezuela, el acompañamiento de Piñera, más allá a los niveles de un Bolsonaro, a los niveles de un Mario Abdo, no lo vamos a ver. Y el ex general venezolano Hugo Carvajal rechazó la extradición a Estados Unidos, por supuesto. Sí, porque le mintieron. Él estaba buscando un acuerdo con que llegar, ¿no? Él dijo, mira, yo voy y te confieso esto, no me metas en la cárcel. Y él estaba buscando su acuerdo, él ya tenía tiempo en España, y entonces él estaba buscando su acuerdo, buscando cómo él no entiende, que eso es lo más ridículo, ¿no? Porque quien le aconsejó, eso es el colmo del chiste. Él no entiende que aquella burla que le hicieron a la DEA cuando lo detuvieron en Aruba y se lo quitaron de las manos a la DEA, iba a ser imperdonable. Entonces, esa es la realidad. Ahí está, va para eso, y tendrá que cantar, y cantará muchísimo. Se cantará las canciones que ya se saben, que eso es lo peor, eso es algo muy importante. Él va a cantar toda la historia que ya se sabe. Los Estados Unidos, a medida de que él vaya cantando, dirá, check, te la tengo, y esa es una gran realidad. Lo interesante y lo que puede ayudar a Carvajal es cuando empieza a contar la historia que no está contada. ¿Quiénes son los socios de la oposición de los cuales él tiene la información, que trabajaban para el gobierno, que recibían dinero, que recibían contratos, que recibían beneficios? Eso sí puede ayudar a Venezuela. Eso sí es importante que suceda. Se va a terminar sabiendo. Sí, y entonces, si Carvajal no quiere pagar de por vida la información que los Estados Unidos va a intentar sacar para poder comprender cómo es que no se ha caído el chavismo, está allí, cómo es que el chavismo se ha sostenido en eso que llaman oposición. Nicolás Maduro decidió dar un asueto laboral lunes, martes, miércoles, para empalmar con jueves, viernes. No sabe más qué hacer ya para no... El país está destruido, Jenny. El país funciona por inercia y encontramos toda clase de cosas durante se está haciendo este saqueo. El saqueo que estamos viviendo llega a cosas tan absurdas que el personal que labora en el Banco Central de Venezuela tiene una semana que no va, un par de semanas que no entra a laborar, y como que le dieron el resto del mes. ¿Por qué? Pues se está sacando hasta los ladrillos que alguna vez tuvieron contacto con el oro venezolano.
Entonces el saqueo continúa por ese lado y ese saqueo y esa inacción en el país lo hace posible, pues. Un país que no puede funcionar, no tiene flujo eléctrico regular, es un país que no tiene, no hay agua en las tuberías, no hay flujo eléctrico, entonces no hay bombeo hacia las ciudades. Eso es la realidad que se está viviendo en Venezuela. Venezuela está destruida y se va a destruir muchísimo más al no tomar en serio este tipo de situaciones. Y lo que está haciendo el chavismo es eso, acabando con la sociedad en todos los sentidos. Nosotros tenemos desde el mes de marzo, si hubo en el mes de marzo 10 días funcionales en el país, fue mucho. Y lo que va de abril, si abril lleva 5 días funcionales, es mucho. Noel, se nos ha terminado el tiempo. Volvemos con el favor de Dios el próximo domingo a estar en contacto. Tu voz tiene que seguir siendo escuchada. Sos un referente muy importante en esto porque desde que te conocemos y ya han pasado varios años, nunca has mentido, siempre has dicho la verdad y siempre has estado firme en tu convicción. Es fundamental decirlo. Primero Venezuela. Primero Venezuela. Es fundamental hablarle al país con la verdad. Venezuela es un país absolutamente recuperable y un país que tiene muchísimo por dar para sus hijos, y sus hijos tienen que dar mucho por Venezuela para hacerla de nuevo grande, por más que nos estemos fusilando las palabras de Donald Trump. Sí, Venezuela tiene derecho a ser grande, Venezuela tiene derecho a dar vida para sus hijos y sus hijos tienen que dar la vida por Venezuela. Que viva Venezuela. Te agradecemos muchísimo. Gracias a tu amor por Venezuela. Con el profe hemos aprendido a amarla y sí, viva Venezuela y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.